Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En este vídeo voy a aclararos unas cuantas cosas acerca del mundo de las llantas. Lo que pretendo con este vídeo es ayudaros a la hora de elegir unas llantas para vuestro coche y hacer que queden perfectas. Vamos con ello, va. Lo primero que tenéis que saber es que las llantas tienen varias medidas. No solamente hablamos de las pulgadas, como todo el mundo. Quiero unas llantas de 16, unas de 18, unas de 22. Es más complejo que todo esto, ¿vale? Vamos a empezar. Empezaremos por lo fácil. Las llantas, ¿cuál es la primera medida que tenemos que saber de ellas? Bueno, antes de profundizar, quiero entrar en un aspecto básico de las llantas, ¿vale? Y es que a la hora de comprar llantas para vuestro coche, lo primero que tendréis que hacer es fijaros si vuestro coche lleva 4, 5, 6 o cualquier otro tipo de tornillería. ¿Qué es la tornillería? La tornillería es lo que coge la llanta al coche, ¿vale? Aunque vosotros veáis que hay llantas de 4, 5 o 6 tornillos, no quiere decir que todas las de 4 tornillos sean iguales, que todas las de 5 tornillos sean iguales, ni que todas las de 6 tornillos sean iguales. Para ello entramos en temas de PCD, que hablaremos más adelante. Vamos a empezar con lo básico. ¿Lo básico qué es? Ah, se me olvidaba. Muchos de vosotros habréis visto llantas así. Habréis visto llantas como esta, que tienen... Pues esta creo que tiene 10 tornillos. Y diréis, ¿por qué tiene 10 tornillos? Pues eso es porque tiene varios anclajes. Es compatible con varios tipos de coches. Vamos a empezar con lo básico. Lo básico que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar una llanta para vuestro coche es el diámetro. El diámetro es la pulgada de llanta. Cuando hablamos de 15, 14, 13, 20, 22, eso es el aro exterior de la llanta. El diámetro total que hace. Cuando vosotros me decís, es que quiero llenar el paso de rueda y le quiero meter una 22, porque mi coche lleva una 20 o una 19. Cuando vosotros subís el diámetro de la llanta, tenéis que bajar el perfil del neumático. Y al final el diámetro total de la rueda acaba siendo el mismo. Así que esto más o menos es importante, pero no tanto a la hora de cuadrar la llanta en un coche. Hay cosas más importantes. Bueno, el siguiente aspecto a tener en cuenta. El siguiente aspecto a tener en cuenta es el ancho total de llanta. Muchas veces veréis que pone 19 por 8,5, 19 por 9. Ese 9 o 8,5 es el ancho total de la llanta, que es la medida desde un extremo hasta el otro. Esto lo que nos guiará será a la hora de poner un neumático. Si quieres poner un neumático muy estrecho, no puedes poner una llanta muy grande porque no te talonará. A ver, los Stancers lo conseguís, pero no siempre. Lo recomendable es que miréis unas tablas que hay en internet. Intentaré dejar un link de alguna de las tablas para que podáis mirar qué ancho de llanta necesitáis con el neumático que tenéis pensado meter. El siguiente punto a tener en cuenta en una llanta es LT. ¿Qué es LT? LT es la posición del eje respecto al centro de la llanta. ¿Qué es el eje? Os lo voy a enseñar. El eje es esto, eje buje. Esto apoya en el buje del coche y es lo que le da el desplazamiento a la llanta. Hará que la llanta salga más fuera de la carrocería o menos. Hablamos de que el ET es el desplazamiento respecto al centro de la llanta. Imagínate que el ancho lo partimos por la mitad. ET0 sería que el ET está justo en el centro. Cuando hablamos de ET 1, 2, 3, 4, lo estamos moviendo hacia el exterior de la llanta. Hacia el exterior. Entonces, un ET menos 10 será respecto al centro de la llanta, tenemos que bajarle ese 10. Y entonces estaríamos sacando la llanta más hacia afuera. Porque el buje de la llanta estaría más al interior, saldría más la llanta y cuanto menor es el ET de la llanta, más garganta podemos darle a la llanta y más concavidad. En cambio, en llantas con un ET 50, imaginaros, del 0 al 50 es un número muy alto positivo. No podemos poner mucha garganta ni podemos poner mucha concavidad porque no nos lo permite la llanta. En caso de poner una llanta de ET0 en un coche con ET50, se nos saldría fuera de la carrocería y veríamos un coche con llantas fuera. Simple, no es tan difícil. Bueno, vamos a hablar sobre el siguiente punto a tener en cuenta. El siguiente punto a tener en cuenta es el PCD. El PCD es la tornillería que utiliza tu coche. No quiere decir que tu coche utilice tuercas o tornillos, que también es un factor a tener en cuenta, pero no, estamos hablando de llantas. El PCD es el número de tornillos que lleva tu coche y la distancia que hay entre ellos. Por ejemplo, un 5 por 112 sería 5 tornillos con 112 de distancia entre ellos. En este caso, vemos que esta llanta tiene 10 orificios y eso significa que tiene opción de montar dos tipos de anclaje de 5 tornillos. En este caso, lo tiene que poner por aquí
Esta podemos montar tornillería de 5 por 108 para coches que tengan tornillos 5 por 108 y 5 por 112. Para poneros un ejemplo, 5 por 112 lo monta Mercedes, lo monta Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, son todas la misma. Y 5 por 108 pues ahora mismo no caigo, pero alguna vez. Hay muchas veces que no encontraréis el modelo de llanta exacto que tú quieres, con el ET que tú necesitas, con el diámetro que tú buscabas, con la tornillería que tú necesitas. Pero hay veces que puedes cuadrar esa tornillería. Por ejemplo, si tu coche es un 5 por 115, como es el caso de muchos Opel Insignia u otros modelos de Opel, y tienes una llanta que es 5 por 114,3, que es el típico japonés, que lo monta Toyota, Nissan, Honda, Mazda, como el RX-7 este que hay aquí, podemos montar unos tornillos que son desplazantes o basculantes. Esos tornillos te permiten montar una llanta de 5 por 114 en un anclaje de 5 por 115. Dejad que os enseñe un tornillo basculante, un momentito. Bueno, he encontrado esto, eso no es un tornillo, es una tuerca, pero el efecto es el mismo. Lo que podemos ver aquí es que la base de la tuerca tiene un semicono, el cual se desplaza. Ese desplazamiento lo que hace es que encaje perfecto en el acople de la llanta, y el espárrago o tornillo tiene ese poquito juego que tiene el orificio de la tornillería de la llanta. Y ya estaría, solamente es eso. A la hora de elegir el ET para vuestro coche, es importante que o bien saquéis la llanta que lleva de serie y miréis cuáles son los datos de la llanta de serie, para en base a eso cuadrar la llanta nueva, o si no, en internet podéis poner en Google vuestro coche, PCD y medidas de rueda, y seguramente que algo encontraréis. Y si no, la mejor opción es que acudáis a un taller especializado y ya está. Pero yo hago el vídeo este para que vosotros solos podáis resolver esto. Bueno, voy a haceros una explicación basándome en el coche para que lo entendáis un poco mejor, ¿vale? En este coche, que lleva las llantas originales ahora mismo puestas, si veis, quedan bastante para adentro. En este caso, lo que tendríamos que poner es una llanta con un ET más bajo del que lleva, porque al meter un ET más bajo, la llanta sobresaldría más hacia afuera. También es verdad que hay que tener en cuenta que si ponemos una llanta que es mucho más ancha, ya de por sí va a salir. Lo que pasa es que cuando ponemos una llanta que es más ancha, se ensancha tanto para afuera como para adentro. Entonces hay que vigilar que no te roce dentro, porque dentro también tenemos piezas del coche. Si te roza dentro vas a tener el mismo problema que si te roza afuera. Vale. Subimos un poquito el ancho de la llanta. ¿Qué pasa? Que sí, saldrá un poquito más, pero seguirá quedando dentro. Entonces tendremos que bajar el ET. Una vez bajamos el ET, lo sacaremos, pero no podemos pasarnos porque entonces lo tendremos fuera. ¿Qué pasa cuando una llanta no se vende en el ET que tú necesitas? Siempre te va a quedar un poco para adentro. Entonces, entraríamos con esto. Bien, cuando tenemos problemas de ET en nuestro coche, en el que las llantas se nos quedan muy para adentro y el modelo que queremos no se fabrica o no lo hemos podido conseguir con un ET más bajo para que sobresalga más, utilizaríamos esto. Estos son separadores. No son más que piezas que tienen un pequeño buje donde apoyar la llanta, otra pequeña entrada para el buje del coche, y lo que hace es centrarla por las dos partes y darle la separación que nosotros pidamos. En este caso me parece que es de 2 centímetros, este es de 2 centímetros y este es de 2,5. Podéis ver la diferencia. Vale. También puede ser que la llanta que hemos conseguido o que queremos no se fabrique en la tornillería de nuestro coche. Para eso podemos poner unos separadores de doble centraje, el centraje, y doble anclaje. Podemos cambiar una tornillería de 5 por 112, por ejemplo, en una de 5 por 114. Pondríamos los tornillos originales en la parte de 5 por 112 y luego tendría unas roscas hechas a medida de 5 por 114. No es el caso de este separador, pero os lo pongo como ejemplo para que lo entendáis. Bueno, antes de que se me olvide, para todos aquellos que vayáis a comprar unas llantas por Wallapop o eBay o donde sea de segunda mano y no sepáis cuáles son las medidas de la llanta, la tornillería, el ancho y tal, lo podéis ver en el reverso de la llanta. Muchas llantas lo tienen aquí también, pero normalmente suele estar en el reverso. Junto al buje hay unas escrituras y aquí pondrá ET y el número de ET que es. Pondrá también el buje, debería de ponerlo, y el anclaje. En caso de que no esté el anclaje aquí, seguramente que haya una pegatina afuera en la que podáis encontrar el anclaje, como es en este caso. Que aquí podríamos ver el anclaje. En este caso es un 4%. ET35
En este caso, el ancho y el diámetro me lo pone aquí fuera. 16 por 7J. 16, o sea, 7J, ET35, que sería respecto al eje central, respecto al centro de la llanta, 35 de desplazamiento hacia el exterior. Y el PCD 4 por 100, hemos dicho que sería 4 por 100. Y ya estaría. Es solamente eso.